Hola mis queridos amigos y hermanos, les habla Roberto Ordóñez. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal, le dé a la campanita de notificaciones para que te pueda llegar todos los videos que estaré haciendo. También, regálame un like si te gustó este video. En este mensaje del día de hoy, veremos cómo tener una relación con Dios. Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo tener una relación con Dios? La palabra relación significa conexión directa, en este caso, con Dios. E inclusive, personas que van comenzando una vida en obediencia y no saben cómo tener una relación con Dios. Pero hoy veremos 3 puntos muy importantes en nuestra vida cristiana de cómo tener una relación con Dios. Para esto, vayamos para el primer punto de este mensaje del día de hoy, y es la lectura. Leer las Escrituras da ese conocimiento de comprender muchas cosas que a veces nos preguntamos. También nos llena de sabiduría, y esto se logra al estudiar y escudriñar las Escrituras, y nos enseña cómo debemos vivir. Ahora, veamos este primer pasaje de las Escrituras, que está en 2 de Timoteo 3:16 al 17, que dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Aquí esta parte no nos dice el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, dice toda la Escritura, y dice que es inspirada por Dios. Ahora veamos que dice enseñar, y esto quiere decir llegar a tener el conocimiento o idea y experiencia de la palabra de Dios. Después dice redarguir, que significa corregir interiormente, o sea que la palabra de Dios nos redarguye del pecado. Es decir, revela la corrupción interior del hombre. Por lo tanto, hace notoria de nuestra maldad. Después dice, para instruir en justicia. Quiere decir que la palabra nos educa a tener ese conocimiento de equidad, o sea, igualdad o equilibrio. Cuando el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir, a fin de que el hombre de Dios sea llevado a ese nivel de capacitación. Recuerdo muy bien en mis principios de caminar con el Señor, en esa comunión con Dios, Dios me decía que debía de compartir su palabra. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a compartir de tu palabra si no sé qué es un versículo y mucho menos un capítulo? Y Él me decía que debía de compartir su palabra y que todos los días me estaría capacitando. Recuerdo yo que yo empecé enviando y compartiendo en mi WhatsApp un versículo e empecé a compartir su palabra, pero cada vez que la compartía leía un capítulo y los versículos que Dios me movía los compartía. Así poco a poco el Señor me fue capacitando. ¿Por qué le digo esto? Leamos este versículo 17 en la versión NTV, que dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Estos 2 versículos que ya vimos resume todo lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, pero solo se logra cuando leemos y escudriñamos de su bendita palabra. En ella mana la vida y nos da todas las herramientas que necesitamos para un vivir en obediencia como cristianos, y nos hace entender el propósito del llamado que nos hizo Dios. Ahora veamos el segundo punto, que es la oración. Para esto, vayamos para 1 de Tesalonicenses 5:16 al 18, que dice: Está siempre gozoso, orá sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
En otra palabra, lo que quiere decir que siempre estemos alegres, nunca dejemos de orar y siempre ser agradecido en toda circunstancia, pues todo esto es la voluntad de Dios, a los que permanecen firmes. Dice en Salmos 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. O sea, a todos los que le buscan en verdad. Ahora, cuando el versículo dice invocan, quiere decir pedir con ruego, la ayuda por la protección de uno. Si lo colocamos en una versión más entendible, dice, cercano está Jehová a todo lo que le piden o le ruegan con verdad, porque no puedo pretender de ir a pedirle a Dios cosas con mentira y ocultar la realidad. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Hay personas que solo invocan o claman y ruegan a Dios en los momentos difíciles, que les ayude a salir de tal situación o aflicción, pero rápidamente se olvidan de Dios. Por eso dice el versículo de Salmo que lo busquemos en verdad y no solo buscarlo por intereses. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También en Mateo 26:41, que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús dijo esto antes de ser entregado, y así como otros momentos donde Jesús oraba, aquí me impacta mucho porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y en nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. Ahora, el último y tercer punto es congregarse. Y para esto, vayamos a Hechos 2:46 al 47, que dice, y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. También en Hebreos 10:24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, ¿por qué vemos que es muy importante congregarnos? Dice que podemos animarnos los unos a los otros para toda buena obra, porque el leer la Biblia trae beneficios de conocimiento, corregirnos del pecado, equidad de justicia, nos capacita para llegar a ese nivel que quiere Dios para nosotros. Pero el orar trae bendición de cercanía con Dios. Nos enseña que debemos buscar primeramente a Él, porque lo demás será añadidura. Y también nos disciplina a la obediencia. Pero el congregarse nos ayuda a estar unánime en un mismo sentir. Y el lugar de reunión nos permite animarnos o motivarnos los unos a los otros. Y nos fortalece en nuestras vidas, pero además nos enseña y motiva a hacer toda buena obra unidos. Por eso, querido amigo y hermano, para tener una buena relación con Dios, te invito a tener estos 3 puntos muy importantes para tener una buena relación con Dios. Busquemos a Dios con un corazón dispuesto y humilde, para que Él transforme nuestras vidas. Dios te bendiga.